Muy buenas tardes, ¿cómo están? Tardes, profesor Samudio. Buenas ¿Todo tardes, bien? profe. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, eh, creo que podemos esperar un ratito para que se unan los que puedan, unos minutitos, y luego ya para comenzar, si les parece. Les quiero preguntar cómo van con que creo que en las clases anteriores ya el doctor Nakayama y los otros profesores le estuvieron hablando de que el trabajo, o sea, en nuestro curso no vamos a tener, digamos, exámenes ni ese tipo de evaluaciones, pero sí se les va a pedir un trabajo de investigación, ¿verdad? Y creo que ya estuvieron hablando de presentar en un drive los temas. Entonces quería preguntarles si ya pudieron completar, si la mayoría está completando o cómo van con ese trabajo. Porque la idea de la clase es ir dando seguimiento, ¿verdad? Quizá vamos a ir tomando alguno de ellos como ejemplo y en la parte práctica ir trabajando en alguno de ellos, ¿verdad? Bueno, entonces por eso es importante que vayan completando y para ir avanzando en esa tarea, porque bueno, primero sería presentar el tema, después ya un título tentativo. Después ya hay que ir en la hipótesis, los objetivos, ¿verdad? Objetivos generales, objetivos específicos, y bueno, así para ir ya desglosando, digamos, lo que sería el trabajo para presentar. Ok, bueno, eh, creo que podemos comenzar. ¿Me escucha bien?
¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, doctor, perfecto. Ok, bueno. Bueno, entonces vamos a comenzar. Normalmente espero un ratito porque ustedes saben que para aceptar a las personas hay que salir de la presentación, aceptar entonces para no crear mucha distracción, digamos. Normalmente esperamos un ratito. Bueno, nuestro tema de hoy va a ser el método científico, ¿verdad? Y como están viendo en la pantalla, vamos a desglosar un poquito todas las partes que incurren o que se llevan a cabo y que hay que tener en cuenta a la hora de, de investigar un tema, ¿verdad? Y para que hagamos bien nuestro trabajo como investigadores, siempre hay que tener en cuenta cada paso del método científico. Entonces, acá podemos ver en la figura, básicamente son 6 pasos o seis etapas muy importantes, ¿verdad? Y que todo tiene un comienzo que es en la observación, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de la observación, la inducción, la hipótesis, la experimentación, el análisis y la conclusión, ¿verdad? Entonces, la idea de la clase de hoy es hasta las 3 primeras etapas, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la observación, vamos a hablar un poquito de la inducción, nos vamos a detener bien en lo que es la hipótesis, ¿verdad? Y ahí vamos a usar como ejemplo, nosotros seleccionamos 4 trabajos que están ahí disponibles en el Drive, que ustedes mismos completaron como tema de investigación. Entonces vamos a tomar como ejemplo para trabajar un poquito en esos temas, ¿verdad? ¿Qué hipótesis, cómo estuvieron planteando, etcétera, etcétera? Y vamos a debatir un poquito como grupo. Bueno, entonces eso es lo que tenemos para la clase de hoy. Ok. Bueno, como les mencioné, cada trabajo de investigación siempre empieza de la observación, ¿verdad? ¿Y qué es la observación? Entonces yo estuve buscando algunas definiciones, digamos, de en qué consiste lo que es la observación y que es una etapa, para mí, una de las claves, de etapas claves de toda investigación, ¿verdad? Todo nace de observaciones, ¿verdad? Entonces acá dice que consiste en recoger información de la realidad, consiste en encontrar algún hecho de relevancia que merezca investigación. Para nosotros, eh, obviamente que no es que vamos a investigar cualquier cosa que se nos ocurra, ¿verdad? Tiene que ser algo que sea relevante, que llegar a la conclusión de esas observaciones sirva para algo, digamos, ¿verdad? Hay otra definición que dice que consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen lugar en la naturaleza y que pueden ser percibidos por los sentidos, ¿verdad? El observador, si bien cumple un rol activo, no interactúa en el objeto de su observación, sino que recolecta datos y patrones de conducta, ¿verdad? O sea, el observador no interfiere, por eso viene la palabra observación, ¿verdad? En este caso, solamente se, se observa ciertos fenómenos y digamos que podemos deducir ciertas razones, pero no interviene digamos que tiene solamente un rol de observador, ¿verdad? En algunos casos, cuando se trata de sujetos, estos pueden saber que están siendo observados o desconocerlo, ¿verdad? La observación puede realizarse en un ámbito natural o también en laboratorio, ¿verdad? La observación puede ser efectuada por seres humanos o por dispositivos mecánicos. Estos son algunos, digamos, conceptos generales, pero que son muy importantes a la hora de empezar una investigación. Hay un concepto, ¿verdad? O
una frase que es el conocimiento empírico, ¿verdad? Que habla del conocimiento empírico. Y muchas veces hay ciertas corrientes, digamos, que subestiman un poco el conocimiento empírico. ¿Qué entienden ustedes por conocimiento empírico? Yo sé que acá tenemos un auditorio de doctores, de gente que trabaja ya, muchos de ustedes ya trabajan en el tema de investigación, ¿verdad? ¿Y qué se entiende por conocimiento empírico? Eso escuchamos en la facultad, ¿verdad? Cualquier cosa que vamos a investigar o alguien te dice algo y te dice, no, es el conocimiento empírico. Y muchas veces se subestima el conocimiento empírico, ¿verdad? Pero es la base de todo conocimiento. Entonces, ¿qué se entiende por conocimiento empírico? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué tal, profe? Conocimiento basado en la experiencia o en la vivencia del observador. Exactamente, ¿verdad? Son observaciones, podemos decir que son observaciones muchas veces a lo largo del tiempo, ¿verdad? Puede ser de comportamiento o de acciones, y que esas observaciones uno puede eh, deducir que tiene cierta causa o puede tener cierta causa, ¿verdad? Pero cualquier, digamos, cualquier, no sé, cualquier ciencia o cualquier conocimiento o cualquier problemática siempre tiene como origen el conocimiento empírico. Nada empieza de no haber hecho alguna observación previa, ¿verdad? Eh, un, Algo que se puede usar como ejemplo, y acá en Paraguay es muy utilizado, digamos, es el tema de estos remedios yuyu, ¿verdad? Esos son conocimientos que vienen ya desde los indígenas, ¿verdad? Imagínense cuántos años, ¿verdad? Observaciones de cuántos años, de cuántas especies que fueron observadas por estos indígenas y después por nuestros antepasados, por nuestros abuelos, por nuestros padres, ¿verdad? Y que muchos de ellos se dice, ¿verdad? Mediante esas observaciones que sirven para tratar alguna dolencia, etcétera, etcétera. Y hoy día eso está muy confirmado, ¿verdad? Porque sabemos que por ejemplo, países que tienen mayor, digamos, dinero vienen acá a Paraguay o en esta región, ¿verdad? Que nosotros somos muy ricos en lo que es especies medicinales y hacen colectas todas estas plantas, todas estas especies que fueron descritas, que se dice que sirve para X afecciones, ya fueron colectadas hace rato que fueron colectadas por estos países y por investigadores de estos países, y muchos de ellos ya se sabe que sí sirve para cierta dolencia, incluso ya se sabe qué metabolito tiene, qué concentración, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el conocimiento empírico es la base de todo, ¿verdad? ¿Cómo es que vinieron estos investigadores a buscar estas plantas, ¿verdad? Si vamos a hilar más fino, por ejemplo, en el caso de la stevia, ¿verdad? Que es una planta nativa. Las stevia no fueron descubiertos por científicos, fueron descubiertos primero por los indígenas, ¿verdad? Que ya describían como que tenían metabolitos que servían para algunas afecciones, ¿verdad? Entonces, el conocimiento empírico es la base de todo y todo nace en base a las observaciones, ¿verdad? Yo hago nomás mucho hincapié en eso porque a veces hay gente que subestima, ¿verdad? O sea, obviamente que eso después hay que validar, ¿verdad? Pero no hay que subestimar el, el conocimiento empírico. Bueno, Profe, inclusive lo que es ok. la práctica basada en la evidencia. Entonces,
Ay, no sé si Sí, se me escuchó. exactamente, ¿verdad? Que la práctica basada en la evidencia Sí, sí, sería la experiencia más sumada a la evidencia científica. O sea, una mezcla ahí exactamente, ¿verdad? O sea, de esos conocimientos empíricos y científicos. por eso, si miramos otra vez este gráfico, y si ustedes buscan el método científico, siempre va a estar la observación, ¿verdad? Y la observación, esta primera etapa eh, es el conocimiento común, ¿verdad? Esta observación no siempre va a ser del científico, no es que el científico tiene que observar, sino estas observaciones ya pueden ser previas, ¿verdad? Pueden ser datos recogidas por otras personas, por otros, y que predicen, ¿verdad? Ciertas cosas, ¿verdad? Y bueno, y el científico va a tomar, ¿verdad? Va a tomar esos datos y lo que va a tratar, te sirve digamos, para establecer una primera hipótesis, ¿verdad? Entonces, obviamente que estas observaciones son muy importantes para que después nuestra hipótesis no sea un disparate, ¿verdad? Entonces, es como un primer filtro, ¿verdad? El trabajo de investigación, pues, siempre estamos queriendo comprobar algo, pero empezamos con filtros, ¿verdad? El primer filtro es la observación. Entonces, en esa observación ya nos va a dar, digamos, ciertas pistas. Bueno, ok. Entonces, después de la observación viene la inducción. Y acá nos dice que la inducción es la acción y efecto de extraer y partir de determinadas observaciones o experiencias particulares el principio general de que ella está implícita. Bueno, la inducción se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Entonces la deducción es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares. Proviene del deductivo que significa descender, ¿verdad? Entonces, después uno como que establece, digamos, unas primeras teorías, de estas primeras observaciones, ¿verdad? Ok, bueno. Ok, bueno, y acá vamos a hablar de algunas etapas, ¿verdad? Entonces dice que la investigación experimental sigue las siguientes etapas: delimitar y definir el objeto de la investigación o problema, ¿verdad? Y entonces en base a esa investigación o problema se plantea una hipótesis de trabajo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que es hipótesis. ¿Qué se entiende por hipótesis? ¿Qué entienden ustedes por hipótesis? Ustedes saben que cada trabajo de investigación siempre tiene que, sí o sí, eh, se tiene que establecer una hipótesis. Creo que alguien tiene prendido el micrófono. Ahí está. Bueno, ¿qué entendemos por hipótesis? ¿Qué entienden ustedes por hipótesis? Entonces decíamos que era el conocimiento, o sea, de estas observaciones después tenemos, digamos, ciertas deducciones, ¿verdad? Entonces, de ahí puede venir, por ejemplo, el conocimiento empírico, ¿verdad? Si vamos a ir a las plantas medicinales, ¿verdad? Ahí, en ese caso,
La observación sería de que cuando se consume cierta especie, puede tratar X dolencia, ¿verdad? ¿Qué sería entonces la hipótesis en ese caso? Hay una definición o una de las definiciones de hipótesis que dice y que yo, digamos que concuerdo con esa definición, que es muy corto, pero es muy conciso, que dice que la hipótesis es la verdad provisional, ¿verdad? Entonces el investigador piensa, se establece como una idea y piensa que un fenómeno ocurre por eso, ¿verdad? Es como la verdad provisional, es como la verdad momentánea, digamos. Entonces, se establece esa verdad antes de desarrollar la investigación, pero sí o sí tiene que haber una hipótesis, ¿verdad? Porque después lo que vamos a hacer con nuestro experimento o nuestra investigación es comprobar esa hipótesis o rechazar, ¿verdad? De ahí viene después el famoso que damos siempre en la facultad, la hipótesis nula o la alternativa, ¿verdad? Entonces, pero lo que hay que tener en cuenta es que para que mi hipótesis, o sea, no podemos nosotros hilar cualquier hipótesis. Tenemos que primeramente partir de ciertas observaciones y que esas observaciones tendría que tener, digamos, cierta validez. Entonces, de ahí vamos a establecer nuestra hipótesis y va a ser la verdad provisional, ¿verdad? Permiso un ratito, voy a... ¿Qué otra definición podemos decir de hipótesis? ¿Están de acuerdo conmigo? Profe, para mí la hipótesis es una suposición hecha a partir de cierta información que uno tenga. Sí, es como una suposición, pero no puede ser deliberada, ¿verdad? Eso es lo que es importante también. Tiene que tener un sentido, ¿verdad? Yo tengo que tener ciertas observaciones y esas observaciones tienen que ser, digamos que por más que todavía no pasó por un proceso de comprobación científica, tiene que tener cierta coherencia, ¿verdad? Esa parte quiero que entiendan. Bueno, entonces es una verdad provisional, pero una verdad que digamos que tiene coherencia. No podemos establecer deliberadamente una hipótesis. Bueno, entonces, ¿qué nos dice acá? Dice que el enunciado del problema con una formulación de hipótesis bueno, siempre la hipótesis es, digamos que con términos generales. No, normalmente las hipótesis no son muy específicas. Después dice que la hipótesis constituye una herramienta que ayuda a ordenar, estructurar y sistematizar el reconocimiento mediante una proposición. La hipótesis implica una serie de conceptos y juicios tomados de la realidad estudiada que llevan la esencia del conocimiento, ¿verdad? O sea, también para establecer una hipótesis uno tiene que tener ciertos conocimientos previos, ¿verdad? Eso también es importante. Por eso le digo que la hipótesis tampoco, por más que sea una verdad provisional, tiene que ser coherente y no puede ser deliberada. No existen métodos o procedimientos mecánicos que permitan descubrir una buena hipótesis. La fuente de las que surgen las hipótesis son el ingenio, la imaginación, la intuición, que pueden surgir a partir de observaciones y los conocimientos previos, ¿verdad? O sea, acá es importante, por más que acá diga, ¿verdad?, que pueden surgir del ingenio, de la imaginación y la intuición, sí o sí siempre surgen de observaciones previas, ¿verdad?, y conocimientos previos. Bueno, y algunas características, ¿verdad? Esto me parece muy importante, ¿verdad? Algunas características dice, tiene que ser conceptualmente claras. Los conceptos deben estar claramente definidos, si es posible, operacionalmente, ¿verdad? O sea, yo mi hipótesis
Disculpen que me sale un poquito la presentación, pero si no, tengo que aceptarle sí o sí a la persona y... Bueno, entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué tiene que ser conceptualmente claro, ¿verdad? Los conceptos deben estar claramente definidos y, si es posible, operacionalmente, ¿verdad? Tiene que tener referentes empíricos, ¿verdad? Eso es lo que estábamos diciendo. No podemos nosotros establecer porque sí nomás una hipótesis. Tiene que tener alguna razón de ser y muchas veces son por observaciones, ¿verdad? Que son los referentes empíricos, ¿verdad? Los referentes empíricos son observaciones y deducciones que uno hace, pero que todavía no fueron, que no pasaron por un proceso de investigación y de comprobación, ¿verdad? Ninguna hipótesis utilizable debe llevar juicios morales, ¿verdad? Eso vamos a ver después. Tienen que ser específicas. Todas las operaciones y predicciones deben estar bien expresadas y en forma específica y no general. Debe estar relacionadas con técnicas disponibles. El teórico debe conocer cuáles son las técnicas disponibles para someter su hipótesis a prueba, ¿verdad? O sea, la hipótesis tiene que ser de vale, no me sirve establecer una hipótesis que después yo no, con mi experimento no voy a poder resolver o descubrir si es así como dicen la hipótesis, ¿verdad? Bueno, se, re- se, derra- se redactarán de manera precisa sin emplear juicios de valor, dice. Por ejemplo, no se utilizan la palabra bueno, malo, mejor, etcétera, ¿verdad? Se expresarán las variables contenidas en el problema, debe ser susceptible de comprobación. Y acá vemos tres ejemplos de hipótesis, ¿verdad? Por ejemplo, la alta densidad de plantación ocasionará un descenso en el crecimiento de individuos de árboles, ¿verdad? Acá sí, no sé si hay algunos de ustedes son agrónomos. Entonces, esto es un concepto que siempre se maneja, ¿verdad? Que empíricamente sabemos porque eso solemos observar en el campo, digamos, ¿verdad? Cuando tenemos una parcela con muy alta densidad, eso significa que las plantas están muy juntas, ¿verdad? Entonces, dice que ocasiona el descenso del crecimiento, ¿verdad? En este caso habla de árboles, pero se aplica casi en todas las especies, ¿verdad? Eh, y bueno, y esa es una hipótesis, ¿verdad? Por ejemplo, acá nos dice, si nosotros vamos a redactar con juicios de valor, en vez de alta va a decir malo, por ejemplo, ¿verdad? La alta densidad de plantación es malo para el crecimiento individual de los árboles. Entonces, por eso dice, sin emplear juicio de valor, ¿verdad? Otro ejemplo que dan es la falta de manejo silvicultural provoca un bajo rendimiento de la plantación, ¿verdad? Y otro ejemplo es el alto grado de degradación del sitio incide negativamente en el crecimiento de plantación. Ahora son algunos ejemplos agronómicos, pero yo creo que se entiende, ¿verdad? Igual van a entender. Y bueno, entonces, como les mencioné, no se olviden de ir, tengo entendido que son más de 20, ¿verdad? Pero hasta ahora creo que son 9 los que están completando sus temas de trabajo final, ¿verdad? Entonces, para lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a ir tomando algunos ejemplos de los trabajos de ustedes y vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Entonces seleccionamos 3, 4 trabajos y vamos a ir viendo la hipótesis, el objetivo general, específico, cómo después serían las variables y cómo, entonces, eh, esa sería la parte práctica, digamos. No vamos a poder hacer con todos, pero con algunos por lo menos para que se pueda entender mejor esta parte. Bueno, entonces, yendo a la hipótesis, acá elegimos el primer tema que estaba ahí en el drive, ¿verdad? Y dice como tema factores de enfermedad no transmisibles y la ausencia del ejercicio físico extracurricular. Yo no sé si la persona que tiene este tema está ahora presente.
Presente, profesor. Víctor Moral. ¿Víctor Morales o Víctor Moral? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos un poco a mirar tu tema. Bueno, dice, factores de enfermedades no transmisibles y la ausencia del ejercicio físico extracurricular. Entonces, acá de qué premisa nosotros partimos? ¿Cuál es, digamos, las observaciones previas? ¿Verdad? Nosotros hablamos que antes de una hipótesis tenemos que tener observaciones o algún conocimiento empírico. Entonces, mi tema es factores de enfermedades no transmisibles y la ausencia del ejercicio físico extracurricular. ¿Cuál sería acá la observación que vos estás haciendo? ¿O por qué vos planteaste esta problemática, digamos? Planteé esta problemática, profesor, para apuntar a reducir el índice de obesidad en la población. Ya, y la ausencia. ¿Y por qué extracurricular? Y como mi población se haya comprendido comprendida entre las edades de 14 a 18 años, resulta ser que si es que nosotros buscamos mejorar la salud de la ciudadanía con la materia de educación física en el nivel medio, con una sola vez a la semana y con una carga de 2 horas semanales, no podemos buscar reducir el hábito, o perdón, aumentar el hábito a la educación física o reducir la tasa de sobrepeso sin tener un seguimiento extracurricular. Yo lo que quiero detectar es qué porcentaje de mi población desarrollan, practican otras actividades fuera del ámbito escolar. Por eso dice extracurricular. Dentro del currículum de la educación media está la materia del plan común, que es la educación física. Sí. Y bueno, una vez que el alumno salga del colegio, ya sea turno mañana o turno tarde, turno noche, ¿qué actividades físico-recreativas o deportivas realiza para no caer en el sobrepeso? Entiendo. Bueno, y cuando vos hablas de factores, yo supongo que la obesidad sería un factor, ¿verdad? Sí. Y hay otro factor, entonces hay que definir, ¿verdad? Si vas a estudiar los factores o solamente vas a tener en cuenta la obesidad, ¿verdad? O sea, yo imagino que en las enfermedades no transmisibles sería la diabetes, el colesterol, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían los factores? Uno de ellos sería la obesidad, otro puede ser el sedentarismo, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es importante, digamos, definir exactamente qué es lo que vas a evaluar, ¿verdad? En este caso, según entiendo, va a ser la obesidad. O el ¿Está bien? sedentarismo. O sea que O, una persona sedentaria puede caer fácilmente en el sobrepeso y en la diabetes. ok. Entonces, tu hipótesis, ¿cuál sería? El sedentarismo, entonces, ¿verdad? Y generalmente, profesor, yo también suelo orientar a mis alumnos sobre la hipótesis porcentual. Tengo un material, un libro donde habla de hipótesis porcentual. Entonces, si yo digo, por ejemplo, el 95% de los encuestados no realiza, o perdón, realiza escasa actividad física extracurricular. Ya. Siempre es importante establecer cuál va a ser tu tema de investigación, ¿verdad?
Sí, Porque en ese caso creo yo que tu encuesta ya es una herramienta de medición, ¿verdad? Para llegar a esa hipótesis, ¿verdad? Entonces yo creo que tu hipótesis tendría que ser el sedentarismo extracurricular es un factor para el desarrollo de enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Vamos a escribir para analizar. El sedentarismo sería el extracurricular. ¿Por qué? Porque lo que vos decís que vas a medir en chicos, pero lo que le vas a preguntar es si hacen ejercicio fuera de la malla curricular del colegio, ¿verdad? Entonces el sedentarismo extracurricular aumenta aumenta los factores de enfermedades transmisibles o de generar enfermedades transmisibles o no transmisibles, perdón. transmisible, ¿verdad? Sí, Bueno, esa es tu hipótesis. ¿Y por qué vos tenés esta hipótesis? Ahí, por porque ejemplo, viene la observación, ¿verdad? sí. Puede ser más o menos una idea también las personas que o los alumnos que realizan actividades físico-deportivas fuera de la malla curricular o extracurricular tienden a Exacto. no experimentar Mm. enfermedades no transmisibles. Sería como lo contrario de lo que dice acá, ¿verdad? Exactamente. Mm. Bueno, pero bueno, entonces vos primero, ¿por qué tenés esta hipótesis? Porque vos tuviste que observar primero, no es que vos, porque sí nomás, se te Ah, ocurrió nomás de la nada. Seguramente vos trabajás en un colegio y vos sí, observaste que estos chicos que son más sedentarios, más quizás obesos, desarrollan enfermedades, ¿verdad? Pero vos querés comprobar, ¿verdad? Querés saber si es así o quizás no era tan así, ¿verdad? sí, ¿Está bien? así mismo, Ok, profesor. bueno. Ok. Bueno, entonces la encuesta, en este caso, la encuesta es una herramienta de medición, ¿verdad? ¿Cómo vas a medir si es así o no es así, ¿verdad? Entonces, lo que vas a hacer vas a hacer una encuesta. Entonces, esa encuesta no va a estar dentro de tu hipótesis, pero va a ser, digamos, vos después en tu metodología, en tus actividades, tenés que describir tu encuesta, ¿verdad? Entonces, va a ser una herramienta, ¿ok? Sí, Vamos a profesor. dejar por acá, vamos a dejar Entiendo. esto. Vamos a seguir con el segundo, creo que son 3 o 4 temas que seleccionamos, ¿verdad? Genial, profesor. Bueno, otro dice, impacto de la pandemia en el acceso al servicio, falta una letra acá, ahí, se le cayó la T. Para nosotros es importante porque es fácil preparar material de lectura, digamos, y leer, pero se aprende más de este tipo de ejercicio, ¿verdad? Y aparte que digamos que nosotros somos multidisciplinarios, ¿verdad? Estamos de muchas áreas y a veces hay áreas que pensamos que sabemos, o sea, a mí me pasa, a todos nos pasa, ¿verdad? Entonces, por eso preparamos así como un ejercitario, digamos, para repasar con ustedes, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, otra persona puso como tema impacto de la pandemia en el acceso de Internet, al servicio de Internet. No sé si está presente la persona. ¿No está?
Bueno, ¿cuál sería acá la hipótesis? ¿Cuál le parece que dice impacto de la pandemia en el acceso al servicio de Internet? Uno de los criterios que decía que no hay que establecer juicio de valor. No podemos poner eh, mal impacto, buen impacto. Acá, por ejemplo, dice impacto. Todavía no sabemos si el impacto aumentó o disminuyó el acceso a Internet, ¿verdad? Entonces, juicio de valor se recomienda no. Entonces, hay que poner, por ejemplo, aumentó, ¿verdad? Entonces, quizás hay que ver con esta persona si qué es lo que él estuvo observando, ¿verdad? Quizás en su comunidad, en su medio, digamos, él observó que, que hubo mayor servicio de, o sea, la gente contrató, ¿verdad? Más personas contrataron servicio de Internet. ¿Por qué? Porque nos obligamos a hacer muchas de nuestras actividades, tuvimos que quedarnos en nuestras casas y muchas de estas actividades teníamos que hacer de esta manera, ¿verdad? Necesitamos conectividad, necesitamos conexión, yo supongo, ¿verdad? Entonces, el impacto en ese caso va a ser el aumento, ¿verdad? El acceso a Internet. Entonces, la hipótesis sería, yo creo, ¿verdad? No está la persona. Vamos a poner aumento. Esa es mi hipótesis. ¿Están de acuerdo conmigo? O si tiene otra hipótesis, podemos ir poniendo abajo y vamos a debatir. Entonces, por eso le digo, nuestra hipótesis no puede ser deliberada. Nosotros tenemos que evaluar un poco lo que observamos y tiene que ser, mi hipótesis tiene que ser, si bien es una verdad provisional, tiene que ser coherente con esas observaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Acá dice pandemia, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió en la pandemia? Yo supongo que aumentaron, ¿verdad? Aumentar no significa que mejoró. Aumentar significa que más personas tuvieran que instalar Wi-Fi en su casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las clases se desarrollaban online. Mucha gente trabajaba con este sistema online, ¿verdad? La oficina, el famoso home office, ¿verdad? Nosotros también acá de la facultad del CEMIT tuvimos que recluirnos en nuestras casas y nos conectamos de esa manera. Mucha gente no tenía. Entonces, aumentó la conectividad, ¿verdad? Más personas tuvieron, pero eso no sé si o sea, no estamos hablando que la calidad de Internet mejoró, sino que más personas nomás se conectaron, ¿verdad? Esa es nuestra observación. O sea, yo supongo, ¿verdad? Que esa. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis? Aumento del acceso al servicio de Internet, ¿verdad? Profe, Sí. ¿y no podría ser la dificultad en el acceso nomás, la hipótesis? Es tipo que está bien, sentimos que aumentó, o sea, tenemos esa percepción de que aumentó, pero también percibimos que hubo mucha dificultad en el sentido de que, o sea, no fue una tarea sencilla, digamos, ¿verdad? Porque era prácticamente lo único que teníamos, ya la única opción que teníamos. Entonces, eh, pasa por el lado económico también, que eso me imagino que va a ir saliendo ya dentro de la investigación, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, vemos ahí, digamos, como dos aristas, ¿verdad? Una cosa es el acceso, ¿verdad? Y yo creo que seguramente sí o sí subió. Yo creo que, y yo leí también, por ejemplo, ¿verdad? Para hablar un poquito, que estas plataformas, por ejemplo, como Netflix,
que aumentaron muchísimo, muchos servicios online aumentaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teníamos que quedarnos a hacer nuestra actividad en las casas, ¿verdad? Y entonces, pero eso también lleva a otras aristas. Una, que te conecte, pues no significa que vos tengas internet de calidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante limitar. Sí, en este caso, solamente el acceso. Acceso significa contratar el servicio y que yo pueda acceder a ese servicio, ¿verdad? Ahora, miles de veces hubo problemas de internet que se cortaba, que todo el mundo, yo me acuerdo que había un tiempo, hasta la compañía recomendaba que si no ibas a, digamos, si no estabas haciendo videoconferencia o ese tipo de cosas, tratar de no usar eh, plataformas como YouTube, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo usaba y eso disminuía bastante la calidad, ¿verdad? Entonces, por eso es importante siempre desmembrar un poquito a qué estamos apuntando. Entonces, podemos nosotros medir el acceso, que van a ser las personas que contratan el servicio. Después, la dificultad, ¿verdad? Y acá la compañera lo que habla es la dificultad económica, ¿verdad? Eso significa que tiene un costo elevado, ¿verdad? Entonces, nos cuesta o no podemos acceder a ese servicio. Entonces, serían, digamos, como dos problemáticas que podemos hacer en una misma investigación, ¿verdad? Pero como dos problemáticas. Profe, Sí, para hacer un comentario nomás. sí. En la zona, por ejemplo, donde yo vivo, no llegaban las telefonías, o sea, no llegaban las empresas de internet, no llegaban. ¿Cuándo inició la pandemia? Solamente nosotros teníamos acá, digamos, no entraba por Wi-Fi, ¿verdad? Sino que entraba por los aparatitos. Y era por modem y solamente no era estable, solamente entraba una compañía que después prácticamente desapareció y ya durante la pandemia hubo, creo yo, un esfuerzo por otras compañías y sí, hoy día sí ya hay dos más. Entonces, al inicio fue dificultoso porque por más que uno tenga la intención, a lo mejor va a ser un esfuerzo económico y todo, no hay problema. Pero en ese sentido no iba al problema, pero sí en la parte de que la compañía luego no ingresaba en esta zona. Justamente es a lo que iba a ir, ¿verdad? Cuando hablamos de dificultad es muy amplio. Entonces hay que otra vez ver qué tipo de dificultad, ¿verdad? Económica, puede ser de distancia o que en ese lugar no hay operadoras, ¿verdad? No existe empresas y qué sé yo, uno vive en el Chaco o en ciertas partes donde no hay luego por más que vos puedas pagar, ¿verdad? Entonces son diferentes tipos de dificultades. Sí, muy correcto tu acotación. Bueno. Acá hay otro ejemplo. Dice, prevalencia de leishmaniosis en caninos que acuden a una clínica veterinaria empleando un método de test rápido en la ciudad de San Estanislao, ¿verdad? Es muy específico su tema, ¿verdad? Está la persona que redactó este tema. Supongo que es veterinaria, doctora veterinaria, por el tema, ¿verdad? Hola, profe, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Mariela Sánchez. Mariela, ¿es tu tema? ¿Vos pusiste? Sí. Ok, ¿sos doctora veterinaria? Sí. Excelente, me encanta tu tema. Yo soy un fanático de los animales y todo lo que es, de hecho que tengo, vamos a salirnos un ratito del contexto de la clase, ¿verdad? Tengo 2 animales con leishmaniasis que yo rescaté de la calle, ¿verdad? Y que están súper bien. Una de ellas ya tiene como 7, 8 años y bueno, me gusta tu tema porque el diagnóstico es muy importante
tratar y para que los animales vivan bien, ¿verdad? Bueno, dice prevalencia de leishmaniosis en caninos que acuden a una clínica veterinaria empleando un método de test rápido. O sea, vos pusiste todo. Vos ya pusiste tu tema, dónde y cómo vas a hacer prácticamente. Bueno, ¿y cuál es la hipótesis acá? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Por qué vos elegiste este tema? Porque yo soy una colaboradora en la clínica y me voy solamente 2 días a la semana, ¿verdad? Y llega, o sea, acuden a los pacientes en la clínica con lesiones. Pero si vos le decías a los propietarios que podría tener leishmaniosis, algunos se niegan a realizar el test, ¿verdad? Sí, aparte que es un poco costoso, ¿verdad? Y entonces yo no sé si quiero cambiar esa prevalencia por presencia, ¿verdad? Si es que hay o no hay, ¿verdad? La enfermedad en la ciudad, ¿verdad? No sé si puedo hacer eso, ¿verdad? Normalmente prevalencia tiene que ser varios lugares, ¿verdad? Porque si no, pues va a ser prevalencia en la veterinaria y va a sonar muy, muy raro, ¿verdad? Entonces cuando es prevalencia y puede ser en Santaní, ¿verdad? Puede ser en Santaní, pero en ese caso vos podés seleccionar varias veterinarias, ¿verdad? Incluso vos puede ser menos, digamos que si querías en una sola veterinaria hacer 50 animales, es mejor que sea 10 animales, pero repartidos, digamos, porque o si no, no vas a ver la prevalencia, vos vas a ver en un lugar nomás, ¿verdad? ¿Entendés? Sí, entiendo. Bueno, entonces, pero ¿cuál sería la hipótesis en este caso? ¿Por qué vos querés hacer esta investigación? O sea, yo no te estoy cuestionando, estamos nomás nosotros para establecer, para ver cómo sería tu hipótesis, ¿verdad? En este caso. Bueno, sí, en caso de presencia, por ejemplo, quiero saber si es que existe, ¿verdad? La enfermedad en Santaní. Ok. Bueno, seguramente vos que sos doctora y conocés los síntomas, ¿verdad? Lesiones cutáneas, que le crecen las pezuñas. Exactamente, el crecimiento de las uñas, sí. Hay varios. La caída de pelo. Caída de pelo, entonces normalmente esta enfermedad está asociada a ciertos síntomas muy característicos, ¿verdad? Y seguramente vos observaste, ¿verdad? En tu zona, en tu pueblo, en tu barrio, y querés, digamos, te parece importante saber la prevalencia. Prevalencia significa qué cantidad, qué porcentaje de la población tiene esta enfermedad, ¿verdad? Y bueno, pues tu problemática va a ser, o sea, tu tema va a ser diagnosticar y esa información vos podés usar después para los tratamientos, ¿verdad? Y prevención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces el diagnóstico, problema... tratamiento y... Sí, porque exactamente. esta enfermedad también se puede, hay formas de prevenir, ¿verdad? Entonces se puede trabajar en la prevención, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, ok. Entonces, tu hipótesis, podemos poner que tu hipótesis alta prevalencia, por ejemplo. Siempre cuando redactas la hipótesis pues es, después después de la hipótesis vas a ir a tu objetivo general y tu objetivo específico. Entonces, hay que establecer bien qué es tu hipótesis, qué es lo que vos querés comprobar. Porque si vos no sabes bien qué es lo que querés comprobar, difícilmente después vas a tener un buen diseño, digamos, de tu investigación. Entonces, yo supongo que en este caso, la hipótesis va a ser alta prevalencia de leishmaniosis en caninos. Puedo poner, ¿verdad? O sea, puedo hacer mi muestreo en 4 clínicas ya que hay, ¿verdad?
Y Sí, de cada clínica, por ejemplo, 10 caninos, seleccionar 10. sí. Siempre es bueno. eh, entonces, ¿qué es lo que yo haría, verdad? Entonces, hay otra vez, digamos, cálculos para que uno haga muestreo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo haría? Yo vería, por ejemplo, cuántas veterinarias hay en San Estanislao, ¿verdad? Y por lo menos acceder al 10% de la veterinaria, ¿verdad? O hay que ver, cuando hablamos de prevalencia, es importante que estos números sean representativos. Entonces, ahí suele haber, digamos, cálculos que se puede realizar para hacer este tipo de investigaciones. Sí, Entonces, entiendo. algo así sería tu hipótesis. Entonces, vamos a cambiar nomás. Este le vamos a borrar. Ahí. Solamente, o sea, se dan otros animales, la leishmaniasis, aparte caninos. Sí, o sea, a los humanos y también Claro, a porque los animales silvestres. es una enfermedad Zoonótica, zoonótica. Sí, sí. bueno, ok. Entonces siempre es importante también, por ejemplo, acá dice canino, ¿verdad? Y pensar, hay que especificar canino, porque a veces nosotros, por ejemplo, si era solamente en canino y nosotros decimos canino, es como que muy, se sabe eso, ¿verdad? Entonces quizás no hace falta poner, pero bueno, como en este caso también puede afectar a otro tipo de animales, se pone, ¿verdad? Y yo Sí. borraría la parte de la veterinaria, porque eso estaría ya en mi metodología, ¿verdad? ¿Verdad? No, Ok, entiendo. entonces, ¿cuál va a ser mi hipótesis? Que hay alta prevalencia de leishmaniasis en canino en la ciudad de Estanislao, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero comprobar. Entonces, yo puedo aceptar o no esa hipótesis, ¿verdad? Entonces, de ahí voy a mi objetivo general, mi objetivo específico y ya voy en mi metodología. ¿Está bien? Sí, está bien, entiendo. Bueno, estuve viendo, bueno, entonces trabajamos con estuvimos viendo 3 trabajos, ¿verdad? Entonces, una característica que tienen estos 3 trabajos que son descriptivos, ¿verdad? O sea, ustedes no van a hacer un experimento donde van a tener variables dependientes e independientes y donde ustedes van a estar jugando, digamos, no van a hacer un experimento, ¿verdad? El primero, por ejemplo, dice, vamos a mirar por el primero, dice, factores de enfermedad no transmisible y la ausencia del ejercicio físico extracurricular. O sea, acá lo que se va a hacer es observar, ¿verdad? Es un tipo de investigación, va a ser observacional. Puede ser observacional de corte transversal, ¿por qué? Porque se va a hacer una sola vez, no es que va a ser continuo. Ahora, si esta persona iba a estar observando a lo largo de, qué sé yo, digamos, varios años, ¿verdad? Y hacer un seguimiento, sí va a ser continuo, ¿verdad? Pero es observacional. Y su herramienta va a ser la encuesta, ¿verdad? Acá dice impacto de la pandemia también es observacional, ¿verdad? El investigador va a observar lo que ocurre sin interferir, ¿verdad? Él no es que él va a ir a tratar de que la gente se conecte, no se conecte o lo que sea. Él va a observar la situación de cómo está, ¿verdad? Y también puede ser de corte transversal, puede también acceder mediante encuesta, ¿verdad? También podría ser mediante encuesta. Y en el caso de este último tema que estuvimos viendo, también es observacional, también puede ser de corte transversal, porque puede hacer
también puede ser continua, ¿verdad? Pero probablemente sea corte transversal. Y en este caso se van a hacer análisis, pero los análisis van a ser para saber en qué condición está, ¿verdad? Presencia, ausencia, tiene o no tiene la enfermedad. Ellos no van a hacer tratamiento, no van a interferir en ese ciclo, ¿verdad? Entonces, no es experimental, es observacional. ¿Está bien? Y por lo que vi, todo lo que están poniendo hasta ahora creo que es descriptivo, ¿verdad? Tipo de investigación descriptiva. Bueno, ok. Entonces, por eso es importante tener muy en cuenta nuestra hipótesis, ¿verdad? Pensar bien, como les dije, en estas observaciones y pensar bien cómo voy a redactar mi hipótesis. Si esa hipótesis realmente está reflejando lo que yo quiero saber a partir de esas observaciones. Si mi hipótesis está mal redactado o está mal planteado, todo el resto ya no va a estar bien, ¿verdad? Mi objetivo no van a estar bien y el diseño tampoco, entonces mis resultados no van a reflejar eso que yo quería estudiar, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que muchas veces la gente dice, no hay hipótesis, pero yo ya me tocó leer trabajos donde tenía un título, tenía una hipótesis y tenía otro objetivo, o sea, los tres no concordaban, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con hipótesis. Dice, verificación de la hipótesis mediante la acción. El individuo pone a prueba cada una de las hipótesis buscando hechos observables que permitan confirmar si las consecuencias que deberían seguir se producen o no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos hechos observables que podamos. ¿Qué significa observable? Que yo pueda medir. Yo necesito de herramientas donde yo pueda, donde me permita ver si se da o no esa hipótesis, ¿verdad? Por eso dice, hechos observables que permitan confirmar si las consecuencias que deberían seguir se producen o no, ¿verdad? La hipótesis siempre tiene que ser pasibles de aceptar o rechazar, ¿verdad? Eso también es otra cosa que hay que tener en cuenta. Mi hipótesis puede ser rechazado, ¿verdad? Bueno, con este procedimiento puede determinar cuál de la hipótesis concuerda con los hechos observables y así hallar una solución más confiable para su problema. Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito de preguntas. ¿Les quedó todo claro? No sé si les quedó todo claro o están más confundidos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. En mi caso, que es una adaptación y una validación de protocolo, siempre la palabra correcta para la hipótesis me generó duda. Sería más o menos como que ese protocolo que yo adapté serviría para evaluar, no sé, disfonía, o tendría que utilizar. ¿Me podés dictar tu tema? Sí, ¿Cuál te sería? digo. Del cuestionario, te voy a decir en español porque estaba en francés, el cuestionario de evaluación vocal pediátrica. Al español paraguayo. ¿Cuál es tu formación? Fonoaudióloga. Fonoaudióloga. Ok, excelente. Para mí los encuentros multidisciplinarios son los más enriquecedores, porque uno aprende, probablemente ya termine el curso aprendiendo más de ustedes que ustedes de mí. No, bueno. justo estaban escuchando acá a alguien, ¿y por qué estás dando cosas de caninos? Me preguntaron. Y ahí expliqué que era un curso multidisciplinar de un diplomado.
Entonces, profe, siempre mi duda fue porque para validar hay que ver el tema de la confiabilidad, la consistencia. ¿Será que se coloca eso en la hipótesis, esos datos, o Bueno, bien es bien general nomás? vamos a mirar, dice adaptación y validación del cuestionario de evaluación vocal pediátrica al español paraguayo. ¿Qué esto es? Es un procedimiento. Es un cuestionario completado por padres y por niños con disfonía. Pero mediante este cuestionario vos diagnosticas. Sí, es Sí. un cuestionario autopercepción. Hay varios tipos de diagnóstico y dentro de esto estaría este cuestionario. Ujú. ¿Y por qué te surgió digamos, porque viste que hablamos primeramente de observaciones, de conocimientos empíricos, de problemáticas que uno va y que después tiene que comprobar mediante, digamos, mediante metodología científica, ¿verdad? ¿Cuál sería acá tu observación? Mi observación es la subestimación de la ronquera de los niños, tanto por parte de los padres, por parte de los pediatras o por parte de los profesionales. Y en cuanto a la literatura existente, también como que se le presta más atención a la voz o a la difonía o afonía en el adulto, y en el niño es como si fuera algo que va a pasar, o como que no le da mucha importancia. Y después yo dije, bueno, es que no existen tampoco protocolos que evalúen eso. Entonces, bueno, ¿por dónde tengo que empezar? Validar un protocolo al español paraguayo. Y entonces como que ahí uno va a poder ir teniendo las herramientas, más o menos de ahí surgió el tema. Algo sin ser tu carrera nomás dista mucho de mi carrera y de lo que yo normalmente, pero yo mi hipótesis me supongo que puede ser como diagnóstico, ¿verdad? O sea, Porque lo que serviría querés, como herramienta diagnóstica. O sea, este porque, protocolo validado serviría como herramienta diagnóstica para disfonía infantil de niños viste que, paraguayos. sí, pero tu validación, ¿cómo va a estar? ¿Cómo vas a validar? O sea, se adapta primero semánticamente y luego se valida con la aplicación a una prueba piloto y después una prueba ya con un grupo control y otro de estudio. Y O tengo sea, que vos comparar. vas a aplicar este cuestionario. Es un poco complejo, ¿verdad? Porque vos vas a aplicar este cuestionario a chicos que pueden o no tener, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, Pero, tengo que tener dos grupos. pero ¿y quién va a validar? Vas a validar vos misma. Porque viste que existe también el error experimental, ¿verdad? Y en este caso pues, puede ser subjetivo, porque vos mismo vas a, vas a evaluar y vos también vas a diagnosticar y vos misma vas a decir si es o no válido el Ah, no, no, cuestionario. no, profe, tiene sus pasos estadísticos. Primero, para evaluar la consistencia interna se compara con otro cuestionario, o sea, se pasan dos cuestionarios. Mm. Para medir la parte interobservador, tengo que tomar en varias etapas, y para medir la consistencia intraobservador, otros profesionales también tiene que haber como un equipo de jueces expertos que van a escuchar esas voces y decir, sí, estos tienen Mm. disfonía, estos no. Ya. ¿Y qué es lo que vas a aceptar o rechazar? Eso es cuando vos tenés una hipótesis, es lo que vos querés comprobar. En eso tenés que pensar. Ujú. Supongamos, por darte un ejemplo nomás, vamos a ir a uno de los temas anteriores. El tema de la leishmaniasis, ¿verdad? Entonces, alta prevalencia de leishmaniasis, pero yo tengo que hacer, y hay números que me van a indicar si yo tengo que hacer análisis, y si me sale, qué sé yo, 60% de los animales tiene es alta prevalencia, o 10% de los animales tiene baja prevalencia. Entonces, mi hipótesis tiene que ser, digamos, medible, como para que yo Ujú. después pueda rechazar o aceptar. Entonces, eso hay que pensar en este caso, ¿verdad? Y la confiabilidad, que es algo estadístico a través de análisis factorial, a través del T de Cromas, o sea, me va a salir si es, por ejemplo, 80% o 98% de confiabilidad. O sea, Y tiene que ser a través de una fórmula estadística y de acuerdo a esos pasos. sí, me descoloca un poquito tu tema. Yo creo que en este caso vamos a pedirle, tenemos un especialista que, que, que puede ayudarnos en este caso, que es el doctor Heriberto.
estuvieron teniendo, creo que la tercera semana por ahí, segunda semana, y que él es, creo que pueden saber cómo poder diseñar porque él es odontólogo, ¿verdad? Y aparte trabaja mucho en lo que es diseño de experimentos, ¿verdad? Entonces, porque acá lo que hay que pensar, ¿qué es lo que vos querés comprobar, ¿verdad? Y eso hay que escribir, ¿viste? La hipótesis, Sí, sí. yo quiero ¿qué es lo que voy a aceptar o rechazar, ¿verdad? Entonces, si sirve, si Sí, es sirve... una herramienta válida para medir lo que quiero medir, o sea, que es la disfonía infantil. Ujú. Herramienta. Podemos poner así mientras. Sí, porque luego la validez es algo estadístico también. Por eso siempre eso fue mi duda, profe, cómo plantear en la hipótesis, si planteo así de forma general como algo descriptivo o coloco terminología estadística como fiable, fiabilidad y confiabilidad, por ejemplo, que son Pero dos normalmente términos estadísticos. en la hipótesis, acordate que no se hace juicio de valor, se pone, aumenta, disminuye, no se pone que es bueno o malo y tampoco se pone porcentajes, por ejemplo. Entiendo. Yo lo que haría es, vamos a dejar así, después nosotros vamos a ir teniendo también clases en conjunto con los otros profesores, ¿verdad? Y vamos a dejarle como duda, este es un desafío. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna, acá somos muchos, ¿verdad? Entonces, si tiene alguna propuesta o si no, vamos a dejar ahí para, yo creo que el doctor Heriberto nos puede guiar mejor. Si por ahí alguno de los compañeros ya validó Sí. alguna herramienta. Está también el doctor Nakayama, que él también puede guiarnos, ¿verdad? Él es bioquímico y tiene mucha experiencia en lo que es. Dale, Bueno, profe, muchísimas gracias. pero a mí me gusta mucho porque es un desafío. Me gusta cuando hay cosas que te sacan un poquito de tu lugar de confort, digamos, y vamos a investigar, vamos a ver cómo. Dale, profe. Gracias. Bueno, ok, entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos en, bueno, entonces cuando tenemos bien definido nuestra hipótesis, lo que nos viene ya por consiguiente son los objetivos, ¿verdad? Famoso objetivo general y objetivo específico. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso ahora. Entonces los objetivos, ¿verdad? Es parte fundamental en el proceso de la investigación científica o de cualquier estudio que se desea realizar. Nos permite predecir, explicar y describir los fenómenos y adquirir los conocimientos de estos fenómenos estudiados, ¿verdad? Entonces, ustedes se dan cuenta que todo tiene que tener una consecuencia coherente, ¿verdad? Entre esos conocimientos empíricos, entre esas primeras observaciones y deducciones, mi redacción de mi hipótesis y mi objetivo. Porque a veces yo también soy tutor acá de la facultad, ¿verdad? Y a veces los alumnos digamos que se emocionan y uno lee así un montón de objetivos y después lee el trabajo y no refleja, ¿verdad? O capaz que desarrolló uno o dos objetivos, pero entonces siempre es importante establecer bien eso, ¿verdad? Y que sea algo coherente y que realmente después nuestro objetivo lleguemos a metodología y que realmente tratemos digamos, de desarrollar eso que está escrito en el objetivo. Porque a veces pues queda así como suelto. Está el objetivo, pero se quedó ahí. Bueno, la noción de objetivo general en este marco refiere a aquello que se pretende alcanzar con el desarrollo de un proyecto, ¿verdad? Entonces, normalmente el objetivo general es todo lo que se quiere alcanzar con un proyecto, con un programa, digamos que el macro, ¿verdad? Se trata de lo más importante o de lo cual que guía las acciones, ¿verdad? Todas las acciones que después van a seguir. Cuando se fija un objetivo general, es habitual que se establezcan también diferentes objetivos específicos, ¿verdad? Entonces tenemos objetivo general, objetivos específicos. Objetivos
general apuntan a solucionar el problema general determinado en el planteo del problema. Es el resultado final que se quiere alcanzar con la tesis, es decir, la razón por la cual se realiza la investigación. O sea, eso es el general. Los específicos se refieren a los objetivos de cada estrategia. Los objetivos específicos deben ser medibles, concretos y acotados a un solo aspecto de la investigación. Ok. Vamos otra vez entonces a nuestro ejercicio. Entonces, está el compañero que nos habló del sedentarismo. ¿Cuál sería acá el objetivo general? Dice, el sedentarismo. Analizar los factores los factores del sedentarismo y la ausencia del ejercicio físico extracurricular. Uh-huh. Y la ausencia del ejercicio físico. Sí. Extracurricular. Sí, bueno. Ok, vamos a analizar. Dice, él tiene una hipótesis. Su hipótesis es que el sedentarismo extracurricular aumenta los factores de la enfermedad no transmisible. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando más sedentaria es esa persona o ese chico que no hace ejercicio, aparte de hacer ejercicio en el colegio, no hace ejercicio afuera, se queda todo el día viendo Netflix y jugando, aumenta su riesgo de contraer enfermedades no transmisibles, ¿verdad? O sea, llámese colesterol, diabetes, etcétera, obesidad, ¿verdad? Que también está considerada una enfermedad, aumenta. Entonces, ¿cuál es su objetivo general? Analizar los factores de sedentarismo y la ausencia del ejercicio. Bueno, lo que yo no veo en ninguna parte es el tema de las enfermedades, ¿verdad? Entonces, yo creo que tu objetivo general tendría que ser, puede ser también, pueden poner abajo, determinar el sedentarismo o determinación del sedentarismo como factor de riesgo para enfermedades no transmisibles. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos saber es si el sedentarismo es un factor, ¿verdad? Entonces, muchas veces nuestro título, nuestra hipótesis y nuestro objetivo general va a ser muy parecido a la redacción, ¿verdad? No puede variar tanto. ¿Está bien? Vamos a ir dejando esto acá. Después nosotros le vamos a ir pasando. Estos son ejercitarios que van a quedar. Entonces ustedes también van a analizar y podemos seguir debatiendo ahora. La idea de este curso es eso. Bueno. Gracias, muy amable, muchas gracias. Me
parece correcta su punto de vista. Correcto su punto de vista. Bueno, ok, excelente. Bueno, entonces, ¿y qué van a ser los objetivos específicos? Los objetivos específicos básicamente van a ser las actividades, ¿verdad? Normalmente no se recomienda, normalmente hasta 5 como máximo, ¿verdad? Entonces, ¿qué decía objetivos específicos? Que son actividades cortas, medibles, que no tendrían que llevar tanto tiempo, que en su conjunto me van a ir llevando a este objetivo general. Bueno, entonces, mi objetivo general es determinación del sedentarismo como factor de riesgo para enfermedades no transmisibles. ¿Cuál sería un objetivo específico acá? Un objetivo específico puede ser, por ejemplo, tengo que saber cómo voy a medir el sedentarismo, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Va a ser encuesta, va a ser cómo voy a saber si la persona es o no es sedentaria, o ese chico es o no es sedentaria. Entonces, ese puede ser mi primer objetivo específico. ¿Está bien? Entonces puede ser medir el sedentarismo, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Está bien? Gracias. ¿Cuál va a ser el próximo objetivo específico? ¿Verdad? Por un lado ya voy a medir, ya voy a saber quiénes son. Por otro lado, yo tengo que relacionar, ¿verdad? Entonces, después, mi objetivo 2 puede ser, por ejemplo, diagnóstico, ¿verdad? Son varias enfermedades, ¿verdad? Yo puedo establecer 3, 4 más importantes o más prevalentes que se presentan con mayor porcentaje, digamos. Entonces, enfermedad no transmisible puedo medir por un lado la diabetes, ¿verdad? En estos mismos chicos, diagnosticar diabetes. Entonces, en el 3, también diagnosticar otras de las enfermedades, ¿verdad? En el 4 puede ser otra de las enfermedades. Esto después yo puedo ir completando y para no perder tanto tiempo, repasamos otra vez la clase que viene. Bueno, y después por último yo tengo que evaluar, ¿verdad? Por último, porque primero yo tengo que ver quiénes son los que hacen y quiénes son los que no hacen ejercicio, ¿verdad? Después yo tengo que evaluar, diagnosticar si en los que hacen ejercicio y los que no hacen ejercicio estas enfermedades. Y por último, hacer una relación, ¿verdad? Así únicamente estos 3 o 4 objetivos me van a llevar al objetivo general para determinar si realmente el sedentarismo es un factor de riesgo para enfermedades no transmisibles. Y si digo enfermedades no transmisibles, estoy hablando de un grupo, ¿verdad? Por lo menos tiene que ser 2, 3 enfermedades. Entonces el último va a ser relación del Entonces, en este último objetivo yo puedo establecer cuántos chicos, qué porcentaje de chicos son sedentarios y de esos, otra vez, cuántos desarrollan ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Y ahí yo me establezco un número, a partir de cuánto yo digo que es
que hay una alta relación, ¿verdad? Puede hacer una correlación, ¿verdad?, entre estas dos variables. ¿Está bien? Bueno. Profe. Sí. Quiero hacer un poco una consulta, no sé, yo sé que tengo compañeras, colegas, yo soy nutricionista y ahí específicamente, por ejemplo, en el caso de la diabetes, al hablar de chicos de 14 años, creo que su población iba a ser de 14 a 18 años, Sí. el diagnóstico de diabetes muchas veces no se da como en los adultos. Sino ya se da por la ausencia o la incapacidad del páncreas de producir insulina. Entonces, yo no sé si podría ser ese, por ejemplo, una variable muy a tener en cuenta, ¿verdad? Porque, por eso, no sé, yo sé que hay casos de diabetes tipo 2 en niños, pero por eso tiene que hablar bien un poco con un médico Sí. diabetólogo. Sí, bueno, yo le hablo así en términos generales porque no es de mi área, ¿verdad? Yo soy ingeniero agrónomo, pero sí, si él quiere, ahí lo que es importante es ver mi diseño, ¿verdad? El diseño de investigación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, sí, esa es mi hipótesis, pero, por ejemplo, esa enfermedad se da de forma genética, porque también hay diabetes genética, ¿verdad? No, que no está relacionada con el sedentarismo. Entonces, ahí otra vez hay que establecer qué es realmente lo que va a medir, ¿verdad? Porque en ese caso puede que la diabetes no, por ejemplo, pero puede ser la obesidad y alguna otra enfermedad que sí esté relacionada con el sedentarismo. ¿Está bien? Y en este caso, ¿verdad? Si él no es nutricionista o no es doctor, siempre se recomienda que tiene que haber un experto de esa área en esa línea de investigación, ¿verdad? Bueno. Profe, nosotros entre los tutores tenemos algún médico. No, el que está más relacionado a medicina es el doctor Heriberto, que él es odontólogo. Y después todos son bioquímicos, ¿verdad? El doctor Nakayama es bioquímico, Riyad es bioquímico, José Ayala también es bioquímico y yo soy agrónomo, ¿verdad? Pero ninguno es doctor en medicina. Pero, o sea, tu pregunta es muy válida, pero te digo nomás que esa parte yo no sabría, pero segura es válida y por eso es importante siempre que en un equipo de investigación haya que sea multidisciplinario, ¿verdad? Porque a veces uno quiere medir ciertas cosas, pero no tiene la experticia. Normalmente, nosotros en el CEMIC, por ejemplo, normalmente somos grupos de investigación, ¿verdad? Normalmente un investigador no hace todo solo, ¿verdad? Siempre necesita de otros investigadores para justamente hacer bien su investigación, para no errar en algunas cosas. Bueno. Profe, una consulta. Sí. Viste que volviendo, digamos, al inicio del trabajo de investigación, tenemos el tema, ¿verdad? Sí. Luego tenemos los planteamientos del problema y tenemos también las hipótesis. Sí. Esto no lo podríamos, no tendríamos que llevar, digamos, a objetivos específicos. Y siempre, o sea, por eso estamos así empezando de lo general a lo más particular, ¿verdad? Entonces empezamos hablando un poquito y esta parte de las observaciones también ya viene acompañado y la hipótesis viene ya, es también el planteamiento del problema, ¿verdad? Y después sí o sí ya tenemos que redactar nuestro objetivo. Entonces cuando nosotros redactamos nuestra hipótesis, tenemos que saber, ahí es importante tener en cuenta que la hipótesis siempre yo tengo que aceptar o rechazar, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Cuál es el fin de mi investigación? ¿Verdad? Entonces mi objetivo general va a estar muy relacionado a mi hipótesis.
¿verdad? Y mi objetivo específico van a ser diferentes herramientas que me van a llevar a mi objetivo general, ¿verdad? Y a partir de todo eso, yo voy a aceptar o no mi hipótesis, ¿verdad? La hipótesis, si ustedes leen un paper, un trabajo de investigación, nunca van a ver que diga hipótesis, 2 puntos, ¿verdad? Uno leyendo ya el título y un poco leyendo las primeras líneas, ya está tácito cuál es la hipótesis de la investigación, ¿verdad? Ujú. Bueno, ok, vamos a seguir. ¿No hay más preguntas? Mi segunda pregunta sería, hasta el momento, no sé si yo en algún momento de las clases me perdí o todavía no nos han pasado, digamos que el protocolo a seguir o nosotros lo hacemos conforme a lo que nosotros conocemos, ¿verdad? El protocolo va a ser según estamos desarrollando, o sea, nosotros secuencialmente estamos haciendo, o sea, por ejemplo, las clases anteriores ustedes estaban dando en forma más general y los que estuvieron en la clase les pidieron que redacten ya un tema de investigación, ¿verdad? A partir de ahí, Ujú. ahora ya viene, por ejemplo, la hipótesis, ¿verdad? Que es lo que estamos dando ahora. Después de hipótesis, también ya estamos dando objetivo general y después ya vamos a dar objetivo específico. Entonces, ustedes van a ir desarrollando a medida que se desarrollan las clases. Ya, perfecto. Muchas gracias, profe. Después, nosotros vamos a tener probablemente las 2 últimas semanas de presentación otra vez su trabajo y que podemos otra vez ajustar. No es que van a enviar y nosotros calificamos y eso ya hace su nota, no. La intención de la clase es ir trabajando y después vamos a tener un seminario final donde vamos a elegir algunos de los trabajos de ustedes y vamos a mirar entre todos, ¿verdad? Evaluar. Acá casi todos somos colegas, ¿verdad? Ujú. Entonces, ustedes también pueden opinar y pueden decir, no, esto va a quedar mejor así o esto tiene que ser así. Esa es la idea. Ok, gracias, profe. Pero a medida que se vayan desarrollando las clases, van a ir armando, digamos, armando. Para la próxima ya tendría que tener objetivo general, objetivo específico y así vamos avanzando. Bueno. Permiso, profe. Bueno. Tenemos acá otro tema que dice impacto de la pandemia en el acceso al servicio de Internet, ¿verdad? Ese es tu tema. Como hipótesis tiene, bueno, eso yo me supongo, ¿verdad? Aumento del acceso del servicio de Internet, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo general va a ser evaluar el acceso a Internet y ahí podemos poner, por ejemplo, en el periodo del año, qué sé yo, 2020, marzo del 2020, podemos ponerlo así o... Okay. Eso sería, ¿verdad? Y acá lo que tengo que pensar es cómo voy a ir midiendo eso, ¿verdad? Dice evaluar el acceso a Internet de los periodos. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros normalmente tenemos, ¿cuántas? 3, 4 empresas, ¿verdad? Está Tigo, está Claro, está Copaco. Entonces, yo puedo solicitar datos, ¿verdad? Uno de mis objetivos específicos puede ser obtener datos de los nuevos clientes en ese periodo, ¿verdad? De Internet. ¿Está bien?
Bueno, vamos al siguiente. A ver. Bueno, acá mi hipótesis es alta prevalencia de leishmaniasis en caninos en Ciudad de San Estanislao. Acá, por ejemplo, yo, ¿verdad? Sin ser experto en el área, lo primero que haría es determinar. El primer objetivo específico puede ser determinar cuántas veterinarias hay, ¿verdad? En la ciudad de San. Yo puedo establecer ciertos criterios, ¿verdad? Uno de mis criterios puede ser que documentalmente tenga todos los documentos de habilitación, ¿verdad? Porque a veces sabemos que se habla en establecimientos que no están habilitados, ¿verdad? Entonces, yo otra vez puedo establecer ciertos criterios, ¿verdad? Mi segundo objetivo puede ser establecer un promedio de animales que ingresan, ¿verdad? Y tercero, tiene que ser ya diagnosticar, ¿verdad? En el caso del diagnóstico, siempre hay otra vez, o sea, muchas veces es imposible acceder a toda la población de perros, ¿verdad? Entonces, hay que hacer análisis de cuánto es representativo, ¿verdad? De cuántos animales por cada agroveterinaria o cuánta agroveterinaria o veterinaria es representativo, ¿verdad? Para tomar datos, ¿ok? Más o menos así sería. Esto estamos haciendo ahora rápido, ¿verdad? Pero más o menos yo creo que así tendría que ser, ¿verdad? Entonces, todo esto, estos tres objetivos, por ejemplo, estos tres objetivos específicos me va a llevar a mi objetivo general, ¿verdad? Y mediante ese objetivo general yo voy a rechazar o aceptar esa hipótesis. Bueno. Y bueno, este es más complejo. Este vamos a dejar, le voy a dejar para tarea para el jueves, a ver si tenemos ya la respuesta de cómo podría ser el ejercicio. Bueno, entonces, otra cosa que ya les dije, ¿verdad? Y que suele ser un error recurrente, especialmente entre estudiantes, ¿verdad? Estudiantes de grado. No sé si, seguro que muchos de ustedes son tutores, ¿verdad? Y suelen ver también eso, que a veces los estudiantes se emocionan, ¿verdad? Y te ponen acá en su objetivo específico un montón de cosas, ¿verdad? Y después uno va a la metodología y ve que desarrolló solamente el 1 y el 2 y el 3, por ejemplo, no está, ¿verdad? Entonces, estos objetivos específicos tienen que estar desarrollados en la metodología. Entonces, ¿qué significa esto? Que después hay un apartado que dice metodología y donde tiene que estar determinación del número y tiene que contar cómo se va a hacer eso. Después tiene que haber 2 establecimiento del promedio de animales que ingresan y tiene que estar toda la metodología de eso. Y así sucesivamente. No puede haber, tiene que haber una relación entre lo que está escrito en el objetivo específico y eso después en actividades, ¿verdad? Que va a estar desarrollada en la metodología. Entonces siempre hay que fijarse en eso porque a veces caemos, ¿verdad? En que ponemos, pero
realmente eso no es lo que hice o hice parcialmente, o es importante mirar bien eso, ¿verdad? Bueno. Ok. Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces ya tenemos bien definido lo que es la hipótesis, ¿verdad? Para hacer un poco de repaso nomás otra vez, ¿verdad? Acá dice que la investigación experimental sigue las siguientes etapas: delimitar y definir el objeto de la investigación o problema, ¿verdad? Siempre, ¿qué significa delimitar? Yo tengo que, por ejemplo, vamos a ir al caso de San Estanislao, de leishmaniasis en San Estanislao. Eso estoy delimitando, porque yo digo exactamente qué quiero medir, en qué quiero medir y dónde quiero medir, ¿verdad? En caninos, leishmaniasis en caninos en la ciudad de San Estanislao, ¿verdad? Eso es delimitar. Muchas veces también hay otro error que se suele cometer, que por ejemplo se pone evaluación de leishmaniasis o prevalencia de leishmaniasis en el Paraguay, por ejemplo. Y uno ve el trabajo y lee, y cuando lee se da cuenta que hizo en una parte, dos partes, no. Entonces no es representativo. Entonces siempre es importante eso, delimitar y que eso figure exactamente lo que estás haciendo, ¿verdad? Plantear una hipótesis de trabajo, ¿verdad? Y muchas veces en nuestro proyecto de investigación siempre está la hipótesis, ¿verdad? Capaz que quizás en nuestro paper ya la hipótesis está tácita, digamos, ¿verdad? Uno al leer se da cuenta ya de la hipótesis, pero lo importante es saber que mi hipótesis es mi herramienta fundamental y es lo que yo voy a aceptar o rechazar, ¿verdad? Mi hipótesis es lo que me sirve como para hilar todo el resto de mi investigación. Entonces es muy importante que esté bien formulado, ¿verdad? O si no, mi hipótesis puede decir una cosa y yo en realidad hice otra cosa, ¿verdad? Entonces plantear una hipótesis de trabajo, y esa hipótesis es la que yo voy a estar rechazando o aceptando con mis resultados, ¿verdad? Elaborar un diseño experimental, ¿verdad? Y ahí nos vamos a tener otra vez un ratito. ¿Qué es diseño? Cuando yo digo diseño, ¿qué estoy hablando? Entonces, cuando yo ya hice mi objetivo específico y ya hice, mi objetivo general y mi objetivo específico, después, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Tengo que hacer mi diseño. Yo tengo que saber cómo va a ser mi población, cómo voy a medir mi variable, cuáles van a ser mis variables. En realidad, cada etapa de la investigación es fundamental, ¿verdad? Pero también el diseño es como el plano de una construcción, ¿verdad? El plano tiene que decirme exactamente cómo van a ser el cimiento, qué materiales se van a utilizar, cómo van a estar hechas las paredes, qué dimensiones van a tener, qué altura, qué. Entonces el plano es el diseño, ¿verdad? Y mi diseño tiene que estar. Entonces yo tengo que evaluar muy bien qué es lo que quiero hacer, y con mi diseño tengo que establecer cuáles van a ser los criterios, ¿verdad? Porque si no, yo puedo estar midiendo mal. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, antes de realizar un experimento para la obtención de los datos, hay que planificarlo de tal manera que permita obtener la información pertinente al problema de investigación. A esta etapa se lo conoce como diseño de experimento y puede concebirse como la consecuencia completa de paso a realizar para asegurar que se obtendrán la información necesaria para el contraste de las hipótesis planteadas, ¿verdad? O sea, como definición tenemos esos diseños, ¿verdad? ¿Qué saben ustedes de diseño? Por ejemplo, cuando decimos completamente al azar, famoso completamente al azar, ¿qué significa eso? Hasta acá va a ser nuestra clase, pero vamos a debatir 5 minutos.
Normalmente, cuando se habla de diseño, son 2, 3 diseños, ¿verdad? Te dice completamente al azar, puede ser también conglomerados, etcétera, etcétera. Cuando el diseño es completamente al azar, ¿por qué se hace? ¿Por qué ustedes piensan que es completamente al azar? Supongamos, por ejemplo, un campo. Yo voy a hacer experimento con trigo y tengo un campo, una parcela experimental y mi diseño es completamente al azar. Entonces, normalmente yo pienso, o el investigador piensa, que todas las condiciones, todos los factores son uniformes en ese lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que cualquier unidad experimental, en cualquier parte de ese campo experimental, tiene la misma condición, no varía. Bueno, vamos a dejar hasta acá la clase de hoy. Creo que ya están todos cansados y vamos a seguir el próximo jueves. Lo que sí les invito a que sigan completando su trabajo, esa tarea, ¿verdad? Porque creo que son 7, 8 y son más, creo que son como 30 en el curso, entonces vayan completando y lo que ya tienen tema vayan avanzando también, ¿verdad? Y después vamos a ir también repasando, ¿verdad? O sea, cuando nosotros demos diseño, unidades experimentales, etcétera, etcétera, vamos a ir tomando otra vez como ejemplo sus trabajos, ¿verdad? Vamos a hacer un seguimiento de eso. ¿Está bien? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, terminamos por hoy. Dale, profe, gracias. Chao, chao. Hasta el jueves. Hola. Chao, profe, gracias. Chao, compañeros. Hola, no sé si me están hablando. El compañero Víctor hace rato ya que está intentando comunicarse, parece, y no le sale el... Puede escribir o también puede escribir en el WhatsApp. No sé cuál sería su pregunta, pero puede hacer, si ya no puede hacer de esta forma, puede hacer en el grupo de WhatsApp o escribir. Yo escucho que habla, pero no llego a entender lo que dice. Sí. Profesor, ¿ahora me escuchan? Ahora sí te escucho, Víctor. Sí, profesor, creo que Decime. la compañera que había preguntado sobre el formato del protocolo se refería a la estructura o modelo del cual nos habló en clases anteriores el doctor Nakayama, que nos iban a facilitar el modelo o estructura o plantilla, como él lo denomina. A eso creo que la compañera se refirió anteriormente. Exactamente, compañero Víctor, a eso me refería. Y yo le puedo preguntar al doctor y seguramente vamos a estar pasando el material. Normalmente nosotros utilizamos el manual, o sea, uno de nuestros modelos para lo que es la estructura y el formato y escribir. Normalmente nos basamos en el manual de tesis de la Facultad de Ciencias Agrarias, que es uno de los formatos que está mejor escrito, digamos, que está más completo y está contemplado casi todo, ¿verdad? Normalmente nos basamos en ese manual, pero le voy a preguntar al doctor si es ese manual o es otro, ¿verdad? ¿Está bien? Está bien, profesor. Realmente Sí, si es que nos facilita esa estructura, creo que estaríamos avanzando un poquito más sobre el trabajo de investigación también, ¿verdad? De repente avanzamos y ahí presentamos y nos equivocamos, entonces para que podamos ir corrigiendo a la vez. Sí, a modo de unificar también, profesor, la estructura. Exacto. Sí. Vamos a facilitarle el material para que tengan como guía. Y después también ustedes en las clases pueden ir mostrando y vamos también corrigiendo eso. Perfecto, muchas gracias.
Hasta el jueves entonces. Bueno, que tengan Gracias, buena profesor, muy tarde. amable. Hasta el jueves, perdón. Hasta a ustedes. Chau, hasta el jueves.